Un caballo mágico. Regresan a Santa Fe después de combatir en Córdoba, victoriosos y con la tranquilidad de estar vivos un día más, pero también con dolor por los que no regresarán, amigos o compañeros de la lucha cuyos cuerpos han quedado en el campo de batalla y que no han podido ser sepultados. A veces, en las siguientes campañas llegan a hacerlo, con los restos de los más queridos o los más respetados, pues en los momentos más calmos de quienes aún sostienen la lucha, sus recuerdos los visitan, como para que no olviden el lugar exacto donde cayeron a cielo abierto. ¿Qué otra cosa podría significar más que un pedido de ser enterrados? Y así lo llevan a cabo cuando es posible, o tiempo después logran cargar los huesos blanqueados al sol para traerlos de retorno a pedido expreso de sus consanguíneos. Estos momentos los han vivido muchas veces, pero esta vez la vuelta es distinta a todas, porque traen a Santa Fe un intrigante botín que tampoco sería tal por cuanto es propiedad de un aliado de Santa Fe y corresponde su restitución si es reclamado. Tiene hondamente sugestionados a estos gauchos santafesinos, puesto que es un caballo que algunos han podido reconocer y por ende el rumor corre por entre ellos. Es el famoso Oscuro del Tigre Quiroga, dicen. Y dicen muchas cosas más de él mientras siguen observando a este animal color cielo de tormenta y admirable influencia mágica. Es el año 1829. El Tigre de los Llanos, como era conocido el general riojano Facundo Quiroga, de cuna aristócrata, como confederado era el jefe de la división de los Andes y subordinado del general en jefe del Ejército Federal de la Nación y gobernador de Santa Fe, brigadier general don Estanislao López. Aunque estaban en la misma parcialidad federalista en esta guerra interna, no tenían una buena relación, y era don Juan Manuel de Rosas que desde Buenos Aires intermediaba las coordinaciones entre ambos. Facundo era uno de los más duros caudillos del interior que, por poseer un sable siempre ansioso para el choque, no dudaba un minuto ante una ofensiva. Era muy bravo y valeroso patriota. El momento más álgido entre ambos llegó cuando, ante la derrota de los unitarios, el general cordobés José María Paz y el general tucumano Gregorio Araoz de la Madrid, por parte de los dragones de la Federación de Estanislao López en El Tío, Córdoba, obtuvieron el caballo moro del Tigre Facundo, con el que junto a otros animales y armas también se había alzado Paz y la Madrid en oportunidad de vencer a Quiroga en la Tablada, Córdoba. El moro, al que también llamaban el Oscuro, había quedado abandonado en la retirada de la Madrid en El Tío y terminó pasando a manos del brigadier López por la misma circunstancia. En la actualidad, por su pelaje, hablamos de moro ante un caballo gris claro azulado, pero se trataría de un pelaje menos común, el moro oscuro, o sea que se podría definir como gris
a su lado oscuro. El tigre le pidió al brigadier López que le devolviese el animal, reclamando su envía bajo reglas normales de camaradería, pues se había hablado mucho del asunto entre las huestes de la milicia, en razón que todos sabían que Quiroga sentía haber perdido una apreciada joya para él, por lo que Facundo pudo enterarse que el animal terminó en poder de Estanislao. Pero López no accedió, originando gran enojo y furia en Facundo Quiroga, que se quejó ante el general Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y reconocido como el caudillo de la Federación. Aunque Estanislao era superior de Rosas, este último le reclamó por esa negativa de devolución. López le aseguró que se lo apropió en razón de no creer que ese mancarrón, como se denomina a un caballo viejo, mal cuidado y de poco valor, fuese el famoso y célebre caballo de Quiroga. Y aquí vemos que el caballo ya tenía calidad de célebre. Y la verdad era que existía una razón para esa notoriedad y fama. Mejor es que este animal podían comprarse por 4 pesos, afirmó. El tigre se enardeció aún más. Gaucho ladrón de vacas, calificó. Rosas cada vez que podía ponía en duda ante el riojano de que se tratase del mismo animal, pero nada lograba. Facundo ya había decidido presentar su retiro al ejército, pero el doctor Tomás de Anchorena, director supremo y uno de los firmantes del Acta de la Independencia, le pidió a Quiroga que no hiciese de este problema menor un asunto que ponga en peligro la marcha por la República, y se comprometió a pagar el valor del animal. Facundo por lo pronto se calmó y no se retiró, más que nada a pedido de Rosas, hasta dar una batalla próxima. Pero luego, a vuelta de misiva a Anchorena, Facundo le contestó: estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesto a usted, de buena fe, que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que usted contiene, la República Argentina. Por eso es que me hallo disgustado más allá de lo posible. El mentado y duro caudillo se veía como un niño encaprichado. Muchos mencionan que Facundo le hablaba al oído y el caballo moro, con ciertos gestos que él sabía entender, le predecía la suerte de cada batalla antes de que iniciase. El general unitario José María Paz, el Manco Paz para algunos, pues había sido herido por los españoles en la Guerra de Independencia, era un cordobés sumamente estratega y exitoso en muchísimas batallas, pero que en el mismo día que Lope los venció en el Tío, quedándose con el moro, también obtuvo prisionero al general Paz a través de sus aliados cordobeses, pero de la forma más simple. Paz anduvo solo, reconociendo el territorio donde enfrentaría a López para proyectar sus geniales estrategias. Y en un momento dado se acercó a las tropas en descanso, pensando que eran las de su aliado, el unitario general Lamadrid, pero eran las de los hermanos Reinafé, federales cordobeses,
Cuando lo advirtió, inició la fuga al galope, pero fue detenido a tiro de boleadora a las patas de su caballo y luego entregado al brigadier López en su carácter de jefe del ejército confederado. Pasó 4 años prisionero en Santa Fe y 4 más en Buenos Aires. Resultó cautivo en El Tío, por la misma razón por la que fuera herido gravemente en su brazo con un disparo de fuego español en la Emancipación, pues estaba reconociendo el terreno previamente al choque bélico para desarrollar estrategias. Había cursado estudios en el Colegio de Montserrat, por lo que en la reclusión apeló a su intelectualidad para escribir sus nutridas memorias, donde, entre otras cosas, llegó a trazar una semblanza comparativa entre sus 2 principales enemigos, Estanislao López y Juan Manuel de Rosas. Y menciona: el uno, Rosas, me mandó libros, al otro ni se le ocurrió que pudiera necesitarlos. Aquel me hace conocer francamente sus intenciones. López, taimado y taciturno, quiere que le adivinen y se irrita porque cree que no pueden comprenderlo. Ambos gauchos, ambos tiranos, ambos indiferentes de las desgracias de la humanidad. Pero el uno obra en grandes proporciones, el otro limitado a una esfera tan reducida como su educación y sus aspiraciones. Y sigue. Pero aquí solo parece describir los distintos niveles culturales de ambos, olvidando las sagradas acciones grabadas en las páginas de la historia, que si además fueron descritas por alguien de humilde preparación, serán de mayor valía. En razón de las desgracias de la humanidad que menciona, olvida que López, como él mismo, había sido blandengue en la guerra de independencia, por muchos años y combates. Olvida que López debe proteger su provincia, que había sido arrasada por Viamonte, Dorrego y otros que arriaban cada animal y avanzaba sobre cada caserío cuando él y cada guerrero santafesino acompañaba a Belgrano al Paraguay. Pareciera que los saqueos que sufriera la provincia de Santa Fe y que hiciera volver a Estanislao a su avasallado pueblo que lo viera nacer, no fuera una de las desgracias de la humanidad que tanto movilizaba al Manco Paz. Eran intelectuales, como cada unitario que defendía el centralismo, la monarquía en la intención de nombrar un soberano de entre los últimos incas de sangre noble. Veían equivocado y bruto a este viejo militar combatiente santafesino rodeado de indígenas que defendían el federalismo para la independencia de cada provincia, pero que era un sistema adoptado ya por los Estados Unidos de América, un sistema federal con el que habían persuadido los ideales de Rosas, que aunque joven era un estanciero preparado. López y Rosas eran gauchos, sin por ello deshonrarse sus triunfos y abnegaciones. Olvidaba o tal vez no sabía Paz que durante los 4 años prisionero en Santa Fe, Rosas le recordaba a López que Paz debía ser fusilado, pero que Estanislao se negaba. Ello llevó a López a resentir su trato con Rosas, y ante el avance de los sufrimientos provocados
por la tuberculosis que padecía Estanislao, lo envió con Juan Manuel, que lo tuvo prisionero 4 años más en Luján para luego liberarlo. Tal vez se habrá arrepentido el general Paz de esas palabras cuando en 1845, ya fallecido López, y con Rosas al frente de la Confederación Argentina, lo viera ordenar los combates de la vuelta de obligado para cortar el soberbio avance de las mayores potencias mundiales comerciales y bélicas de la época. Inglaterra y Francia, aliadas entre sí contra este grupo de provincias federales del litoral que los enfrentaban para que no lograran avasallar con 11 navíos la soberanía del estuario del Río de la Plata, el Paraná y todos los ríos interiores hasta Montevideo. Los anglo-franceses aprovechaban la división del Río de la Plata. Y así el general Paz tuvo que convivir 4 años en Santa Fe, donde transitó su historia de amor. Se casó con su sobrina, 22 años menor que él, Margarita Wales. Y para concertarlo debió obtener una dispensa papal por el cercano grado de parentesco. Así conoció el sentir de Santa Fe, con su esposa, hijos y una guardia para su custodia dentro de la aduana santafesina. Paz había vencido a Facundo en la tablada, donde se quedó con el Moro, y luego de la detención de Paz, sus tropas quedaron al mando de la Madrid, que terminó vencido por el Tigre Quiroga. Cuando en sus memorias el general Paz describe a Facundo, habla de aquel consejero Caballo Moro. Tenía un célebre caballo moro que le revelaba las cosas más ocultas y le daba los más saludables consejos. En una conversación de sobremesa de oficiales vino a caer en el tema del célebre caballo moro, confidente, consejero y adivino del general Quiroga. Fue grande la carcajada y la mofa en términos que picó a Güemes Campero, un antiguo oficial de Quiroga, que dijo: «Señores, digan ustedes lo que quieran, rían cuanto se les antoje, pero lo que yo puedo asegurar es que el caballo moro se indispuso terriblemente con su amo el día de la acción de la tablada, porque no siguió el consejo que le dio de evitar la batalla ese día. Soy testigo ocular que, habiendo querido el general montarlo el día de la batalla, no permitió que lo enfrenasen por más esfuerzos que se hicieron, siendo yo mismo uno de los que procuré hacerlo, y todo para manifestar su irritación por el desprecio que el general hizo de sus avisos». Facundo tal vez no podía prorrogar la batalla de la tablada y asistió con otra monta, pero llevando al moro, que consideraba no solo consejero, sino también amuleto de buena suerte, y así lo perdió en la huida ante la derrota que le infligiera José María Paz. Para 1830, el Tigre volvió a ingresar sus tropas a Córdoba con la intención de enfrentar a Paz, pero muchos dijeron que hacía todo para buscar el Moro y vengarse más que nada. Y mal le fue. Tuvo que retirarse derrotado nuevamente y sin su caballo. Qué excedida importancia le daba Quiroga a la recuperación del Moro, a punto tal de dar una batalla donde se perderían vidas de compatriotas.
con la idea de reencontrarse con su querido caballo, en vez de compenetrarse con las críticas cuestiones propias del choque bélico, donde debían primar las tácticas para la victoria y el resguardo de las vidas y de los recursos, y no el rescate de un equino. ¿Por qué le era tan importante ese animal? ¿Era solo apego y cariño? ¿O algo más que no entendemos? El caudillo riojano tuvo una etapa de grandes triunfos. Su mérito es inconmensurable y su valor más aún. Además de sus victorias en batalla, supo dirimir crisis entre provincias de su noroeste con gran profesionalismo, y por ello fueron muchos ante él en procesos de conflictos internos y demás cuestiones que supo arbitrar en forma sensata. Pero tal vez el mito del Moro tenga algún asidero, y fue allí cuando perdió su caballo consejero, que comenzó su lenta caída. Se agravaron sus sufrimientos del reuma, y un día terminó con la traición de los Reinafé y su asesinato en la emboscada de Santos Pérez en Barrancayaco. ¿Cuántos serían los generales que sabían el mito del Moro? Así como el propio general Paz lo incluyó en sus memorias. Eran épocas en que se creía en mitos y leyendas a ciencia cierta. Y ya en aquellos días se decía que el propio Santos Pérez, matador de Quiroga, sufrió de apariciones del Moro en oportunidades de hallarse ebrio y en recurrentes pesadillas. Puede haber sido por su llamativo pelaje, pero ¿por qué el general Lamadrid se quedaría con el animal en la tablada ante la derrota y el retiro de Quiroga? ¿Por qué luego haría lo mismo el brigadier López, que era aliado de Quiroga, y con motivo de derrotar a Lamadrid y a Paz en el Tío también se apropió del Moro? Un simple caballo riojano tuvo un destino de botín de guerra desde Córdoba a Santa Fe. ¿Qué lo hacía tan célebre y especial? ¿Su pelaje? ¿Ser el caballo del tigre de los llanos? ¿O algo más surrealista como dice el mito? Tal vez Estanislao consideró que no era igual poner en riesgo a los mensajeros llevando importantes cartas con asuntos de Estado que enviando un simple caballo hasta La Rioja sorteando a unitarios, nativos, hostiles y muchas alimañas del monte. Queda la duda, o probablemente solo sea una quimera, pero el caso es que López nunca devolvió el Moro.